tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. En este momento, siendo las 13 horas con 4 minutos del día martes 28 de abril, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, así como el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 18 recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-29 diagonal 2015 al TEQ-RAP-40 diagonal 2015 y TEQ-RAP-42 diagonal 2015 y TEQ-RAP-45 diagonal 2015 promovido por el Partido Acción Nacional, así como TEQ-RAP-47 diagonal 2015 y TEQ-RAP-48 diagonal 2015 promovidos por Partido Humanista, todos prestados en aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados. Si están de acuerdo, en votación económica, a favor de manifestar. De acuerdo. En este sentido, pedimos al secretario Eduardo Alarcón Avendaño de cuenta conjunta con los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-29 al 40, así como el 43 y 44, todos de este año turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta conjunta de los proyectos de resolución relativos a los recursos de apelación 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43 y 44, todos del presente año, formados con motivo de las demandas presentadas por el Partido Acción Nacional a fin de controvertir de los consejos municipales con sede en Tequisquiapan, San Joaquín, Cadereyta de Montes, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes y Jalpan de Serra, y de los consejos distritales sexto, octavo, 11º, 14º y 15º, todos del Instituto Electoral de Querétaro. Las resoluciones dictadas el pasado 4 de abril, en las que se declaró procedente el registro de las fórmulas a los ayuntamientos y lista de regidores por el principio de representación proporcional y de diputados, postuladas en candidatura común por el Partido del Trabajo y Revolucionario Institucional. En los proyectos que se someten a su consideración, se propone declarar infundados los agravios hechos valer por la parte actora en razón de las siguientes consideraciones. El partido actor, en esencia, hace valer como agravios la falta del requisito previsto en el artículo 182 de la Ley Electoral de Querétaro, consistente en la anuencia de la Comisión Estatal del Partido del Trabajo para la aprobación de postulaciones de candidaturas en común con otros partidos políticos. Al respecto de las constancias que obran en los expedientes de referencia, no se advierte que la Comisión Estatal haya celebrado, analizado y aprobado sesión alguna de convenio de candidatura común con otro partido político y por consiguiente que se cuente con la venia de la misma. Se arriba a esta conclusión, puesto que, si bien es cierto que conforme a lo previsto en el artículo 182 de la Ley Electoral de Querétaro, para el caso de candidaturas comunes, los partidos políticos deben contar con la anuencia del órgano local y nacional correspondiente. En el caso concreto, la Comisión Nacional asumió las facultades que originariamente le correspondían a la Comisión Estatal en términos del artículo 71 bis, inciso A, de los Estatutos del Partido del Trabajo, ante la imposibilidad de que el órgano partidario estatal tomara tal determinación, puesto que éste no se sesionó con la finalidad de celebrar convenio de candidatura común. En efecto, la Comisión Nacional constituida en convención electoral
conforme a lo previsto en la Constitución Federal, leyes generales en materia electoral y en cumplimiento y observancia de las disposiciones estatutarias, ratificó la autorización y aprobación del convenio de candidatura común en los términos que establece el propio artículo 39 bis, inciso G, de los estatutos del partido político aludido. En ese tenor, en concepto de la ponencia, esta conclusión no vulnera ni la Constitución ni la legislación ambas del Estado de Querétaro, ya que el supuesto incumplimiento de lo establecido por el artículo 182 de la Ley Electoral de Querétaro, de ser el caso, deviene no de la falta de la presentación de la anuencia por parte de la Comisión Estatal del Partido del Trabajo, sino de la inexistencia del convenio de esta, en tanto que ese acuerdo lo aprobó y ratificó la Comisión Nacional en cumplimiento de las normas estatutarias que el propio partido, en ejercicio de esas facultades, se impuso. De ahí que se proponga declarar infundados los agravios relativos a que el órgano partidista estatal debió de dar su anuencia para dicho convenio, para postular candidaturas en común de diputados locales, fórmulas de los ayuntamientos y listas de regidores por el principio de representación proporcional en el Estado de Querétaro, y por tanto, confirmar las resoluciones impugnadas dictadas el 4 de abril pasado por los consejos distritales y municipales responsables. De la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna participación? Magistrado. Solamente, a lo mejor sería bueno comentar, presidenta, son 14 asuntos los que usted resolvió en su ponencia, 14 asuntos en su ponencia, y son los mismos argumentos. Retomando lo que ya se ha establecido en la cuenta y al tratarse de asuntos que corrieron a cargo de la ponencia, simplemente señalaré, como ya se comentó, estamos frente a diferentes recursos de apelación que se promueven en contra de actos de diferentes consejos distritales o municipales en el Estado de Querétaro y que aprueban el registro de candidatos, candidatura común, ya sea como integrantes de ayuntamiento o como candidatos a diputados. Una candidatura común entre el Partido del Trabajo y el Revolucionario Institucional. ¿Cuál es la pretensión de la parte actora? Pues que se revoque estos acuerdos de los diferentes consejos municipales y distritales que autorizan los registros que acabamos de mencionar. La parte actora considera que no debieron haberse aprobado estas candidaturas comunes entre ambos partidos políticos, toda vez que en relación al Partido del Trabajo, y de acuerdo a lo que establece el artículo 182 de la Ley Electoral, el partido debió haber agotado una instancia local antes de la definición o resolución del órgano nacional, porque así lo establece el artículo. Sin embargo, no se contrapone la acción del partido a lo establecido en este artículo 182, toda vez que también de acuerdo a la normatividad interna del partido político en mención, puede el órgano nacional tanto aprobar la candidatura común como el convenio como correspondiente, y en virtud de no existir este órgano a nivel local o no se haya ejercido esa función, corresponde al órgano nacional, en este caso la Comisión Nacional que se constituye en convención electoral, la que apruebe las candidaturas comunes. Por tal motivo, se considera que estos agravios son infundados y se debe, en consecuencia, se deben confirmar los acuerdos de estos diferentes consejos municipales y consejos distritales. Efectivamente, como bien señala la magistrada, estamos frente a 14 asuntos que tienen el mismo fondo. Sería todo por mi parte, magistrada, magistrado. No, gracias. Bien,
Al no haber más intervenciones, solicito al secretario general de acuerdos con el abrazo. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo, ponente en los asuntos de cuenta. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-29 al 40, 43 y 44, todos de 2015, fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación a dichos recursos de apelación, en cada uno de ellos se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución. Pido ahora al secretario Ismael Camacho Herrera de cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-42/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el recurso de apelación 42 de este año, promovido por el representante propietario ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro del Partido Acción Nacional, contra la resolución de 4 de abril emitida por el Consejo General de la Autoridad Administrativa, en la cual declaró procedente el registro de Roberto Loyola Vera como candidato a gobernador, postulado en candidatura común por el Partido del Trabajo y la Coalición Flexible, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. En relación a los agravios, se propone declararlos infundados por lo siguiente. 1. Respecto al expediente donde se declaró la procedencia del registro, el apelante afirma que la copia certificada del acta de la sesión especial del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional no obra dentro de las copias certificadas que le fueron expedidas al solicitar copia certificada de la carta de intención, cuestión que en su opinión podría constituir una alteración del expediente para favorecer a dicho partido. El agravio es infundado, entre otras razones, porque no allegó las constancias que solicitó a la responsable y no obra en autos prueba alguna que permita conocer los documentos que supuestamente recibió, dentro de los cuales supuestamente no obraba el que ahora aduce, lo que permite concluir que el actor no demuestra los hechos en que basa sus afirmaciones. Incluso asumiendo cierto su alegato, esta circunstancia sería insuficiente para acreditar la supuesta alteración que aduce, ya que la diferencia podría deberse a algunas otras cuestiones ajenas. 2. Identidad del candidato postulado en candidatura común en la carta de intención. El actor aduce transgresión al artículo 174, inciso A de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, pues en su concepto se reveló la identidad del candidato en la carta de intención que deben presentar las coaliciones para postular candidatos comunes con otros partidos. Es infundado el agravio, pues el actor omite ofrecer pruebas para acreditar la supuesta revelación de la identidad del candidato, y a diferencia de su afirmación, en auto sobra copia certificada de la carta de intención, de la cual no se advierte el nombre o identidad del candidato en cuestión, pues únicamente se expresó la intención de postular candidato común con la coalición flexible. 3. Anuencia en la carta de intención. Aduce el promovente que, derivado del artículo 182 de la Ley Electoral Local, las partes interesadas en postular candidatos comunes, al momento de suscribir la carta de intención y manifestarlo a la Autoridad Administrativa Electoral, deben contar con la anuencia del órgano estatal y nacional, la cual en su opinión debe constar en las actas de las sesiones en las que se autorizó dicha cuestión. Derivado de la interpretación de los artículos 174, inciso A, y 182 de la ley señalada, se observa que la candidatura común se compone de diversos actos que deben diferenciarse claramente para evitar la combinación de requisitos de uno en otro. Un acto es la manifestación de intención de postular candidato común, otro la solicitud formal de su registro y el otro el que la autoridad lo apruebe o rechace. Identificar estas actuaciones permite diferenciar los requisitos de cada una, de tal manera que, como ya se dijo, en la manifestación de intención no se exige acreditar la anuencia de los órganos estatales y nacionales de cada partido. La razón de ser de estas etapas es la de permitir que los partidos tengan oportunidad de consolidar sus acuerdos de candidatura común previamente anunciada, por lo cual el aviso de intención no es una decisión definitiva, sino solo preventiva, siendo que hasta que se consolide el acuerdo de voluntades,
se puede solicitar el registro respectivo y es ahí donde se deben acreditar las anuencias respectivas. 4. Autorización del órgano partidista local y nacional del Partido Revolucionario Institucional. Respecto a las autorizaciones del órgano nacional y estatal del Partido Revolucionario Institucional, otorgadas el 11 y 19 de noviembre del 2014, señala que dichos órganos no precisaron con qué partidos en concreto se podía suscribir convenio de candidatura común, ni para cuáles candidaturas. Es infundado el agravio. Como ya se dijo, el artículo 182 de la Ley Electoral no exige una anuencia específica como la que pide el actor, consistente en precisar con qué partido o partidos se postulará candidato común, ya que esa precisión solamente se pide para la carta de intención. Es verdad que en las actas de las sesiones respectivas no se precisaron los datos referidos por el actor. Sin embargo, en ambas se hace constar autorización para celebrar y suscribir convenio de candidaturas comunes con las instancias competentes de los partidos afines al Revolucionario Institucional, lo cual es suficiente para tener por colmado el requisito del artículo 182 de la Ley Electoral. El actor parte de la hipótesis equivocada de que la precisión de los partidos y candidaturas debe constar en las actas de sesiones donde se otorgó la respectiva anuencia, siendo que ello es exigible hasta presentar por escrito ante la autoridad administrativa electoral la manifestación o carta de intención. 5. La autorización partidista para contender en candidatura común no incluyó la de gobernador del Estado. El actor señala que en la autorización del órgano nacional del Partido Revolucionario Institucional para celebrar convenios de candidaturas comunes no se incluyó la candidatura a gobernador del Estado y por ende estima que no fue intención de ese partido postular candidatura común para ese cargo de elección. Es infundable el alegato, pues de la certificación del acta de la sesión especial del Comité Ejecutivo Nacional, celebrada el 11 de noviembre de 2014, se observa que dicha candidatura fue incluida expresamente. Además, dicha documental tiene valor probatorio pleno, ya que no se ofreció prueba en contra y tampoco fue objetada, por tanto es idónea para probar lo que en ella se hace constar. 6. Deficiencia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del acta de la sesión. Esgrime que el acuerdo del mencionado órgano nacional carece de elementos fehacientes respecto a la fecha, hora, lugar, lista de asistencia y quórum de la sesión del órgano colegiado. En auto sobra copia certificada del acta respectiva, en la cual se colige que se establecieron claramente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo verificativo, es decir, cumple a cabalidad los requisitos de forma y fondo. 7. Acta de sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo. El actor refiere que lo establecido en el apartado 4 de la carta de intención se advierten algunas deficiencias, pues el anexo señalado como copia certificada del acta de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo no corresponde a ese órgano, sino a la Comisión Ejecutiva Nacional. Además, aduce que no fue celebrada el 22 de enero de 2015, como precisó la responsable, sino el 28 siguiente. Asimismo, manifiesta que no existe certeza del lugar de la celebración de la sesión y por lo mismo genera dudas sobre la autenticidad. En efecto, la copia certificada del acta no corresponde a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, sino a la Comisión Ejecutiva Nacional, y fue realizada en la fecha que señala el actor. No obstante, los errores de redacción no son aptos ni suficientes para invalidar esos actos y son intrascendentes para dejar sin valor el contenido del acta, la cual tiene presunción de legalidad. En efecto, las inconsistencias de carácter formal no son por sí mismas invalidantes si pueden tenerse por colmadas mediante el análisis integral y contextual de la documentación respectiva, atendiendo preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que por error se dijo. Así, lo infundado del agravio radica en que las inconsistencias de redacción alegadas son insuficientes para afectar la validez de los actos jurídicos controvertidos. 8. Autorización para contender en candidatura común únicamente con el Partido Revolucionario Institucional. En opinión del promovente, la autorización del órgano partidista nacional del Partido del Trabajo fue otorgada para contender en candidatura común con el Partido Revolucionario Institucional, pero no para contender con otros partidos ni con coalición electoral alguna. Es verdad que en la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional, celebrada el 28 de enero, únicamente se establecieron acuerdos de participación en candidatura común con el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, el 28 de marzo, en sesión ordinaria de la misma comisión, se ratificaron y rectificaron todos los puntos de acuerdo tomados en la sesión anterior y se otorgó anuencia para que se sumaran los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza
para la elección de gobernador del Estado y otros cargos en el proceso electoral 2014-2015. Por lo anterior, contrario a lo afirmado por el actor, existe autorización expresa por parte de los órganos partidistas para contender en candidatura común con la coalición flexible integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y no solo con el primero de los mencionados. 9. Anuencia de los órganos partidistas del Partido del Trabajo. Finalmente, alude que el Partido del Trabajo no cumplió con lo previsto en el artículo 182 de la Ley Electoral del Estado, pues no acreditó contar con la anuencia del órgano local y nacional. Contrario a lo sostenido por el actor, existe anuencia de los órganos partidistas, pues según disponen los artículos 39 bis, fracción A, y 118, fracción 4, del Estatuto del Partido del Trabajo, el órgano nacional tiene la potestad de sustituir al estatal en el momento que lo considere conveniente para aprobar lo relativo a las candidaturas comunes o coaliciones, tal como acontece en el caso concreto. La Comisión Ejecutiva Nacional, como máximo órgano electoral equivalente a Congreso Nacional, erigida y constituida en Convención Electoral Nacional, ejerció válidamente su facultad supletoria, pues en ejercicio del derecho a la autodeterminación partidista, sustituyó al órgano estatal para efectos de aprobar lo necesario para la contienda en candidatura común. De igual modo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 bis, inciso G del Estatuto del Partido del Trabajo, el máximo órgano partidista ratificó y rectificó tal aprobación, lo cual constituye una decisión válida a partir del tipo de decisión. En ese sentido, conforme a lo expuesto, lo procedente es confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna participación? Adelante, magistrado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Este es un asunto relevante, importante, y por eso considero exponer mi proyecto desde el punto de vista de los principales argumentos que lo sostienen y que someto a su consideración. En esencia, el acto impugnado es la resolución de 4 de abril del 2015 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el cual declaró procedente el registro de candidatura común del señor Roberto Loyola Vera como candidato a gobernador, postulado por el Partido del Trabajo y la coalición flexible integrada por el PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza. En esencia, lo que propongo es declarar que es válido y legal dicho registro, debido a que el actor no demostró que fueran fundados sus agravios. Voy a referirme a los principales. En primer lugar, se aduce que desde la carta de intención se identifica el nombre del candidato. Como nosotros sabemos, conforme a la ley local, existen dos momentos muy importantes para el registro de una candidatura común, por cierto, no regulada a nivel federal, pero sí permitida a nivel estatal. Para que proceda una candidatura común, dos momentos son muy importantes. Uno, cuando se expone en una carta de intención el propósito de algunos partidos de ir en candidatura común, es decir, de proponer como candidato a una sola persona. Ese es el primer momento, la carta de intención. Y el segundo es cuando se solicita el registro formal de esa candidatura común ya consolidada en acuerdos previos por los partidos. En la primera fase, que es la de la presentación de la carta de intención, la ley prohíbe que se establezca el nombre del candidato, y por eso el Partido Acción Nacional construye un agravio diciendo que en la carta de intención, en la primera actuación, ya venía el nombre del señor don Roberto Loyola Vera. Sin embargo, de la consulta de esa carta de intención, tanto la que obra en el expediente como la que se publicó en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, no se advierte que se haya puesto el nombre del candidato, de tal manera que ese agravio se declara infundado. Además, no existe ninguna contraprueba que desvirtúe el contenido de esa carta de intención. El segundo argumento que también considero proponer como infundado es que la anuencia de los partidos, dice el Partido Acción Nacional, debe venir en la carta de intención. Sin embargo, conforme al artículo 182 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, lo único que se solicita para que proceda la candidatura común
es que exista autorización de los órganos estatales y nacionales que correspondan de cada partido. Sin embargo, el artículo 174, inciso A, es el que regula la carta de intención, y en la carta de intención no se pide ese mismo requisito. Lo único que se pide es que se diga con qué partidos se va a realizar la candidatura común, pero no exige que en esa misma carta de intención venga la autorización. De tal manera que con base en esta interpretación también se declara infundado el agravio. Otro de los argumentos por los cuales se controvierte el acuerdo impugnado es que el Partido Revolucionario Institucional no emitió una autorización para contender en candidatura común. Sin embargo, en auto sobra una acta del Consejo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de 19 de noviembre y una anterior de una sesión especial del Comité Ejecutivo Nacional del 11 de noviembre, en las cuales se especifica con toda claridad que ambos órganos autorizaron a celebrar convenio de candidatura común para gobernador en el estado de Querétaro. Se señala así expresamente en ambos acuerdos y se dice que se autorizará postular candidatos común con partidos afines. El artículo 182 lo único que pide en relación a este requisito es que exista autorización, pero no impone mayores requisitos ni especificaciones, de tal manera que con estas dos actas, la del 11 de noviembre del Comité Ejecutivo Nacional y la de 19 de noviembre del Consejo Estatal, está perfectamente colmado el requisito del 182. En cuanto al Partido del Trabajo, se dice que no hay autorización para formular candidatura común con toda la coalición y solamente se autorizó con el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, en autos, en el expediente que se presentó incluso ante el Instituto Electoral, existen dos actas muy importantes, una del 28 de enero y otra del 18 de marzo. Ambas previas a que se solicitara el registro de la coalición, que fue hasta el 29 de marzo. Vamos a ver, la del 28 de enero, la Comisión Ejecutiva Nacional autorizó claramente celebrar un convenio de candidatura común con el Partido Revolucionario Institucional. Y el 18 de marzo, esa misma comisión ratificó e incluyó a la coalición flexible integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, para efecto de celebrar esa candidatura común. Es decir, si bien en un primer momento solamente se autorizó con el Partido Revolucionario Institucional, el 28 de enero, lo cierto es que el 18 de marzo se ratificó ese convenio y se incluyó además la coalición flexible, de tal manera que también respecto de eso existen en autos constancias que demuestran que en ambos casos se dio la autorización, la anuencia para participar en candidatura común. Finalmente, otro de los argumentos muy importantes que hace valer el PAN es el relacionado con que no existe una autorización del órgano estatal del Partido del Trabajo para celebrar el convenio de candidatura común. Sin embargo, en autos obran constancias, tal como en el precedente que acabamos de resolver de la ponencia de la magistrada Gabriela Nieto, que la Comisión Ejecutiva Nacional tiene facultades expresas en sus estatutos, en dos artículos, el 39 bis y el 118, para sustituir al órgano estatal y determinar si celebra candidaturas con ellos o no. Me gustaría leerlo rápidamente, al menos el 118, fracción cuarta, que establece lo siguiente. La política electoral del Partido del Trabajo y la elección de sus candidatos a cargos de elección popular será realizada por, y aquí está claramente la facultad, de manera supletoria, dice, se faculta y autoriza a la Comisión Ejecutiva Nacional como máximo órgano electoral equivalente a Congreso Nacional para que se erigen y constituyan convención electoral nacional en el momento en que por sí misma lo considere conveniente, donde se apruebe por mayoría simple de por lo menos el 50% más uno de sus miembros presentes, y aquí viene lo importante, dice, ella puede autorizar la postulación, el registro y la sustitución de los candidatos del Partido del Trabajo en las distintas entidades federativas, incluyendo la elección de gobernador, jefe de gobierno, diputados locales. De tal manera que existe una disposición normativa en los estatutos del Partido del Trabajo que le otorga al órgano máximo de dirección de su partido la facultad de tomar ambas decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional. En autos consta el acta en el que se ejerció esta facultad.
de tal manera que está perfectamente conforme a derecho otorgada la anuencia que exige el mencionado artículo 182 de la ley electoral. De tal manera que, al no desvirtuarse los fundamentos en que basó el Consejo General del Instituto Electoral su autorización para el registro de la candidatura común, les propongo declarar infundados los agravios y confirmar ese registro. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna participación? Sí, nada más, gracias, presidenta. Sería importante señalar o precisar que, si bien es cierto, el representante del Partido Acción Nacional se agraviaba de que se había ventilado al momento de presentar los documentos al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que venía el nombre propiamente del candidato, en este caso del licenciado Roberto Loyola Vera, situación que en los hechos no aconteció así. Eso sí es importante señalarlo, porque es una cuestión de fondo, dado que si se hubiera ventilado el nombre, pues no hubiera tenido el mismo efecto, o estaríamos hablando totalmente de otra resolución de conformidad a la ley electoral del Estado de Querétaro. De tal manera que, independientemente que el representante haya sostenido propiamente que se había ventilado el nombre, esto no aconteció de esa manera. Solamente esa precisión, presidenta. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra participación? Bien, por mi parte únicamente mencionaré que coincido con los planteamientos que ha establecido, que vierte en el proyecto el magistrado Guerrero. Y bien, al no haber más intervenciones, solicito al secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Conforme con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-42/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación a dicho recurso de apelación, se resuelve: único, se confirma la resolución impugnada al tenor de lo dictado en este fallo. Pido ahora a la secretaria Rocío Guadalupe Berbonín Bazán dé cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-45/2015, turnado a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación identificado con la clave TEQ-RAP-45/2015, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la aprobación de la solicitud de registro de la fórmula de ayuntamiento presentado por el Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Tequisquiapan del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Del escrito de demanda presentado se advierte que el partido actor no impugna la postulación al cargo de presidente municipal de Tequisquiapan, Querétaro, por el incumplimiento de algún requisito de elegibilidad constitucional o legalmente establecido, sino la postulación de dicho candidato por considerar que no cumple con un requisito que representa aspectos estatutarios, específicamente el tiempo de militancia para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. Requisito de índole estatutario del cual el artículo 194 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro requiere únicamente que se acredite con la manifestación formal que haga el instituto político postulante de que el candidato fue seleccionado conforme a las normas internas del partido. De ahí que se propone desechar la demanda en atención a que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 29, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro, en razón de que el partido político actor carece de interés jurídico para impugnar el registro de un candidato postulado por otro instituto político al considerar una contravención a las disposiciones estatutarias internas al momento de elegir a determinado candidato. Ello, toda vez que a juicio de la ponencia, cuando se trata de la posible inobservancia de requisitos que representan normas estatutarias internas, solo pueden ser impugnados por quien tenga un interés legítimo, esto es, corresponde hacerlas valer a los ciudadanos miembros del partido político respectivo o a cualquier ciudadano
que haya contendido en el respectivo proceso interno de selección del partido político postulante en el caso de candidaturas externas, cuando se considere tener un mejor derecho a ser postulado por razones de tipo estatutario. De ahí que se carezca de interés jurídico cuando el partido político impugnante alegue que la designación de un candidato postulado por otro no fue hecha conforme con los estatutos del partido que lo propone, o que en la misma designación se cometieron irregularidades, porque en este caso solo determinados ciudadanos pueden hacerlas valer. Consecuencia de lo anterior, se plantea desechar la demanda presentada por el Partido Acción Nacional. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna observación? Magistrada, adelante. Gracias, presidenta. Nada más señalar y precisar que en este caso en particular, en el expediente que nos acaba de dar la cuenta la licenciada Rocío, el representante del Partido Acción Nacional no impugna la postulación al cargo de la presidencia municipal por incumplir requisitos constitucionales o legales, sino que lo que hace es que impugna la postulación de la candidatura por no cumplir con la militancia que establece el revolucionario institucional, es decir, cuestiones meramente estatutarias en sus normatividades internas. De tal manera que el Partido Acción Nacional no tiene interés jurídico, porque como bien se ha señalado ya, quien tendría no le afecta esa postulación, y en su caso quien debió de haber impugnado, si es que hubiera considerado que se hubiera vulnerado algún derecho político electoral, tendría que haber sido o un militante de ese propio partido, es decir, del revolucionario institucional, o en su caso una persona que hubiera participado en el proceso de selección interna de esa misma candidatura. Y por eso es que propongo al Pleno respetuosamente se deseche la resolución, precisamente por carecer de interés jurídico la representación del Partido Acción Nacional en esta postulación a la candidatura. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna observación? Bien, por mi parte tampoco la habrá. Y al no haber más intervenciones, solicito, secretario general, de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en el asunto de cuenta. Es mi consulta. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-45/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación a dicho recurso se resuelve: único, se desecha la demanda presentada por Rogelio Rodríguez Ferrusca, representante propietario del Partido Acción Nacional en el Consejo Municipal. Pido ahora al secretario Uriel Iván Chávez Aguilar de cuenta conjunta con los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-47/2015 y el respectivo número 48, turnados a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, mediante las cuales se determinó la procedencia del registro de la lista de candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y la negativa de registro de la candidatura de gobernador del estado, respectivamente, ambos del Partido Humanista. Ahora bien, en los casos bajo análisis, la responsable hace valer la causal de improcedencia establecida en el artículo 29, fracción quinta de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del estado de Querétaro, relacionada con la extemporaneidad en la presentación de los medios de impugnación. Bajo esa línea de argumentación, se propone conceder la razón a la autoridad responsable y desechar las demandas del recurso de apelación presentadas por el Partido Humanista, tal como se razona enseguida. Lo anterior, en virtud de que los casos operó la notificación automática contemplada en el artículo 58 de la Ley Adjetiva de la materia, puesto que de diversas constancias se desprende que el representante del partido político actor estuvo presente en la sesión en la que se aprobaron las resoluciones impugnadas y con anterioridad a la sesión tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado de su contenido, así como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión. De ahí que,
en la especie, el plazo de 4 días para la interposición de los recursos de apelación le comenzó a correr al Instituto Político Actor a partir del 5 de abril del 2015, feneciéndole el día 8 del mismo mes y año. Por tanto, si los recursos de apelación se promovieron hasta el 10 de abril siguiente, es indudable que su interposición aconteció fuera del plazo legal, resultando evidentemente su extemporaneidad, puesto que con independencia de que haya existido una notificación personal efectuada con posterioridad, esta no puede erigirse como una segunda oportunidad para controvertir las citadas resoluciones. Consecuencia de lo anterior, se propone desechar la demanda de recurso de apelación presentadas por el Partido Humanista. Es cuanto, señoras y señor magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Brevemente nada más para Adelante. reiterar que este tribunal ya ha resuelto en relación a las notificaciones cuando deben iniciar sus efectos jurídicos, y en este caso en particular ya inclusive hay un criterio de este Tribunal Electoral del Estado de Querétaro que cuando el representante del partido político se encuentra en la sesión del Consejo en donde se esté leyendo, se esté por aprobar por parte del Consejo General alguna resolución que tenga que ver con la representación de cualquiera de los partidos políticos, se entenderá en ese momento por notificado y al día siguiente empezará a surtir sus efectos legales para los correspondientes, que serían propiamente para impugnar, que es en el caso en el que aconteció. De tal manera que lo único que se hace es reiterar este criterio del Tribunal Electoral para los siguientes medios de impugnación que los representantes de los partidos políticos consideren y tengan en cuenta que si se encuentran en la sesión del Consejo General, en ese momento se entenderán por notificados de conformidad a la ley electoral del Estado de Querétaro y también al ya criterio establecido por este tribunal, y por ello su desechamiento, Presidenta. Es cuanto. Gracias, magistrada. ¿Magistrado, alguna participación? Bien, por mi parte tampoco la habrá. Coincido plenamente, magistrada, con sus argumentos. Y al no haber más intervenciones, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en los asuntos de cuenta. Son mis proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-47/2015 y TEQ-RAP-48/2015 fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación a los citados recursos de apelación, en cada uno de ellos se resuelve. Único. Se desecha el recurso de apelación presentado por el Partido Humanista. Secretario General de Acuerdos, informe si conforme al orden del día existe algún otro asunto que tratar. Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Muchas gracias, secretario. En este sentido, siendo las 13:48 y al haberse agotado los puntos previstos en el orden del día para esta sesión pública, se da por concluida. Agradecemos a todos su asistencia.